bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos felices de recibir en el estudio a un humano nacido en Cartagena, Colombia, escultor corporal, conferencista, pensador, revolucionario, poeta, un sobreviviente, exconvicto, exmula, exdealer, tatuador, referente de la cultura del tatuaje nacional, Roberto Candia Salazar, mejor conocido como Tito el Colombiano. ¿Qué onda, Tito? Pues aquí muy buen día. Agradezco todo lo que mencionas, pero pues hasta de poeta, en realidad, pues sí, todos tenemos algo de poeta. Pero esas expresiones que hacen, pues que yo hago son pues nacidas del alma, ¿no? Son palabras que de pronto vienen a mí y no las podemos reprimir porque dañan, te lastiman el alma y entonces hay que echarlas fuera. ¿Cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? Bueno, mi primer tatuaje en sí el tatuaje yo lo conocí en Colombia cuando vi a un maestro carrocero, que ahora sé que es ojalatero aquí en México, y le vi muchos tatuajes, entonces me llamaba mucho la atención. Pero era un niño y no podía tatuarme. Y pasó el tiempo y me volví a encontrar con el tatuaje, hasta que mi primer tatuaje me lo hicieron en el pecho. Es necesario, justo y necesario mencionar a quien me lo hizo, un señor que me dejó para siempre ese legado del tatuaje. El señor se llamaba Miguel, ya era un señor de edad, ya era un viejo, por eso es que a los viejos los respeto. Tenía una capacidad para el diseño del tatuaje que me sorprendió y él fue el que me hizo mi primer tatuaje. ¿Dónde te lo hicieron? Platícame más. Me lo hicieron en el pecho, me cobraba 15 pesos. Para ese tiempo pues llegué a Lecumberri, pero pues no había plata, no había familia. Y pasó un tiempecito en el cual yo empecé a tener la posición de ser el cabo de la fajina en Lecumberri. Y para eso yo formaba como a 100 gentes y les decía, pues el que no quiera hacer la fajina, que es la limpieza, era a la 1 de la mañana, y lo que querían ellos era dormir, ¿no? Descansar un ratico, porque después les parábamos a las 5 de la mañana. Entonces 1, 2, 3 horas dormían, y levantaban la mano y les cobraba yo 50 centavos por no hacer la fajina. Increíble, ahora te cobran los miles de pesos por no hacer la fajina. Total que yo fui juntando de 50 en 50, así hasta poder llevar a cabo. Para poder llevar a cabo mi tatuaje, me cobraba 15 pesos el señor Miguel y los conseguí, los junté y le dije, ahora sí, Miguel, puede usted hacerme mi tatuaje. Y me lo hicieron en mi celda. Fue una noche en la cual, porque en Lecumberri se tocaba, el toque de queda era a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche. Pero antes de que cerraran, porque tenía que estar en su celda, fue como empezamos a tatuar. Y ahí por primera vez vi cómo hizo el famoso ritual. Yo le llamo ritual el preparar la tinta canadiense o canera, quemando peines y preparándolo todo este famoso ritual para llevar a cabo un tatuaje. Fue así como me hizo una India Sioux que llevo en el pecho, por parte de que yo dije una India Sioux porque yo viví en las Dakotas con mi mujer era su madre era de raza pura, o sea, mi suegra era de raza pura, indígena Sioux americana, de raza pura. Todavía vestía a la usanza de esa gente, de ese pueblo, con pieles, plumajes, sus amuletos que portaba en el cuello. Y era algo increíble. Yo viví en un tipí con mi mujer y mi mujer se llamaba Rosario. No la volví a ver. Por azares del destino, nuestras vidas se cruzaron en un momento dado. En cierta curva del camino nos encontramos. Yo tenía 16 años y un poco más de más edad, pero nos atrapó esa mirada que tenía tan de melancolía y me agradó, me gustó y procreamos el primer hijo. Vivimos en las Dakotas, entonces de ahí que yo quería una India Sioux. La quería llevar en el alma, la quería llevar en la piel y la quería llevar en la sangre.
Ahorita justo en todo este recorrido que hicimos, mencionamos muchas cosas, vamos a ir parte por parte. Mencionaste primero que nada Lecumberri. Sí. Estuviste en Lecumberri, también conocido como el Palacio Negro. El Palacio Negro de Lecumberri. La gran cárcel mexicana. Sí, muy icónica en ese tiempo, pues por sus presos que llegaron a estar ahí, porque existieron gentes de mucho renombre, de mucho, pues presos políticos como el señor Vallejo, como Valentín Campa, como el señor político y también activista como el señor, parece que se llama Norberto. También estuvo el señor muralista David Alfaro Siqueiros. También estuvo un señor homicida serial muy renombrado por las muertes que hubo, el señor Gregorio Cárdenas, familiar de un expresidente de México. También estuvo un señor muy, muy afamado porque hizo una película llamada El Apando, que era el señor José Revueltas, y narcotraficantes como el señor Cecilia Falcón, y grandes personajes del mundo del cine como el señor, no recuerdo su nombre, pero era el papá de Ana Berta Lepe, y nosotros lo conocíamos como Papá Lepe. Iba la señora a visitarlo. Entonces es algo increíble, ¿no? Esa prisión albergó a gente de mucho prestigio. Sí. José Agustín. William Burroughs. William Burroughs, sí, algo, activistas como el señor Demetrio Vallejo. Ramón Mercader, que fue el asesino de Trotsky. Ramón Mercader, el señor que mató a León Trotsky. Irma Serrano. Irma Serrano no estuvo ahí, pero había cierta conexión con el señor Cecilia Falcón, porque cuando se escapó Cecilia Falcón fue el primero que hizo ese boquete en su celda y salió hasta la calle. Mucha plata de por medio, porque para hacer un túnel que empezara en su celda de Cecilia Falcón para salir a la calle, pues hasta ingenieros, topógrafos y demás para poder salir y tranquilamente darse a la fuga. Hubo otra gran fuga que tampoco no es muy renombrada, pero de unos señores que después lo volvieron a detener, que se lo encontraron ahí por el mismo canal que está ahí, que cruza el Gran Canal en México, muy conocido, de Aguas Negras, el señor Arturo Corbera Ríos, mafiosota, una mafia grande. Hubo otra fuga que yo vi que se oyó mucho porque la guerrilla de la Liga 23 de septiembre, o sea, de fugas hubo un buen, pero la más famosa fue la de Alberto Cecilia Falcón, un cubano que lo habían detenido aquí en México, el primer decomiso, 100 kilos de droga, encontraron en el Hotel Fiesta Palace. Y ahí andaba coludida la señora Irma Serrano y otros tantos en la mafia intelectual, la mafia artística, y pues todo le ponían el perico. Oiga, hasta Juan Gabriel estuvo en Lecumberri. Exacto, también el señor Juan Gabriel. Yo vivía en la 144 de la Crujía, en el Palacio Negro de Lecumberri. Yo vivía en la 144 de la Crujía, y era parte de la élite de la Crujía, porque existían las clases sociales. En la mera entradita estaba el escribiente, su oficina, donde llegabas y te echabas en la oficina, el portero, y después seguía la celda donde vivía el yote, y todo ese lugar era exclusivo porque estaba su baño, su vapor, la tienda donde se vendían ciertas cosas, y su guarro ahí en la entrada. Increíble, pero era verdad. Su guarro ahí cuidando de que nadie se acercase, porque el yote en ese momento estaba en su hora de la siesta. No había quien hiciera ruido. Eso era el primer cuadro. ¿Pero a quién estaban cuidando? Al yote de la Crujía, al mayor de la Crujía, el que ahora le dicen el coordinador, el que ahora los niños le dicen mamá choncha. Mamá choncha, ok. Cambia todas las cosas, bien increíble. Pero, y después seguían las demás celdas donde vivían los comandos
Los comandos era un grupo formado por el Yote de la Crujía. Era gente presa que traían la arma así a simple vista y les valía madre, porque era un grupo muy grande y eran los que formaban por sección a todos los presos. Y después, antes de llegar al puente, yo vivía en la 144 del puente para acá, era parte de esa gente, porque yo era el cabo de la Fajina. ¿Qué quiere decir eso? Explíqueme. El cabo quiere decir el que ordena, el que se encarga de ordenar a toda la banda hacer la limpieza, que es la Fajina. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 18 años. Y era el mero patrón yo era ahí. El patrón. Antes de que a mí se me detuvieran de llegar a Lecumberri, yo era el patrón por acá, por el norte de la Ciudad de México. Yo tenía un imperio y había yo formado un imperio grandísimo. Yo distribuía la droga en la colonia Gabriel Hernández, en la colonia San Felipe de Jesús, en la colonia Vasco de Quiroga, en la colonia El Coyol, en la colonia CTM, en la Díaz Mirón, parte de la villa. Yo era el patrón de todas esas colonias. 16 años. 17 años tenía yo. 17 años. ¿Cómo fue el patrón? ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo cuando llegué de Colombia, trayendo una cantidad de cocaína en el estómago. Tenía 16 años. Yo tenía 12 años. 12 años. 12 años. Venía yo con una parejita llamada, supuestamente, mi papá y mi mamá. Emito algunos nombres porque, pues, tal vez ellos vivan. Claro. Y no quiero dañar a terceros. Y de la niñez no quiero recordar porque mi niñez fue muy precaria, ¿no? Muy difícil. Que después, posteriormente me di cuenta aquí, que también la niñez en México sufre vejaciones, sufre maltratos. La gente humilde vende a sus hijos, como me sucedió a mí, en Colombia igual. Y en todas las partes del mundo hay gente muy humilde. Pero ese era mi momento en el que tenía que traer como mula esa droga para acá. O eran las minas de Esmeralda en Colombia, o era participar de ese cártel y trayendo droga para acá. Era ese momento para mí y yo lo tomé de una manera muy grata porque pues iba a comer mi gente. Claro. Iban a tener plata. Usted iba a mandar dinero de regreso. El cártel que entabló la conversación conmigo y mi familia dijo que no le faltaría nada. No lo sé si fue así o no sé porque no he vuelto a regresar. Llegando aquí llegamos a Nayarit, un lugar llamado Caponeta, y dejamos ahí todo ese material. Ese embarque se cumplió con la misión y fue así como llegamos aquí a México. Llegó a Nayarit. A Nayarit. Llegando ahí, se hizo todo el preparativo, un vomitivo, se entregó todo. Entonces, estando yo solo, dije, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a regresar a Colombia, va a ser lo mismo, te van a detener, te vas a morir. Y yo, a pesar de la edad que tenía, 12 años, yo ya vendía en Colombia. Entonces dije, mejor me les vuelo. Y fue como me largué y me fui y llegué a Mexicali, Baja California, el norte de la República de México con los Estados Unidos. Y ahí volví a encontrarme con el tatuaje. Tal parece que el tatuaje me seguía. ¿Dónde se lo había encontrado antes? En Colombia. Yo lo había visto de niño, tendría como 9 años, cuando vi a ese maestro lleno de tatuajes y me llamó la atención. Dije, un tatuaje, yo quiero un tatuaje. Le perdí la pista, crecí, empecé a distribuir un poquito a poquito. ¿A qué edad empezó a distribuir? Tenía 11, ¿En 10 años en Colombia y ya tracateaba. 11, 10 años. Ya tracateaba yo perico. Y después la misión de traer para acá, como mula. Y después llego a Mexicali y ahí ya se me pierde toda la idea del contrabando o del narco y de nueva cuenta encuentro el tatuaje. Veo tattoo shop, veo tiendas de tatuajes, pero no podían tatuar a menores de edad. Y me reuní con gente cholilla. Apenas empezaban esas clicas,
porque primero fueron los pachucos, gente muy elegante, muy bien vestida. También hablaban así, de esa manera, de expresiones de que vato y cosas así. Y grafiteé muros en Mexicali. Y en un momento dado me brinco para los Estados Unidos, llego a San Diego y después ahí voy caminando y llego a Los Ángeles y conozco a mi mujer, a Rosario, una bella mujer. Su padre era sajón, era europeo, y su madre era sioux, de raza pura. Y me gustó su mirada. No sé, cuando te guiña el amor en los ojos, pues atrápalo, porque si no, no volverá. Se queda a dormir por allá y ya no acudirá contigo. Entonces, cuando el amor te llega y te guiña el ojo, pues atrápalo, parcero. Es el momento tuyo, porque si no se va a ir. Así le pasó cuando la vio la primera vez. Sí, yo le miré y dije, vaya, qué bella mujer. Su cabello largo, muy bella, delgada, sus ojos como de gacela. Muy bella. Y de momento me atrapa la nostalgia, pero cambiamos y sigamos. Me dio la mano, caminamos y empezamos a corretear por la pradera de los Estados Unidos. Algo bello. Y llegamos a las Dakotas. Había una reservación india para exclusivamente ese grupo indígena. Y La tribu Sioux. La tribu Sioux. Sí. Porque había Sioux, había apaches, había pueblo, hay los cuervos, los chiricahuas y tantas razas, etnias indígenas. Y pues para mí fue increíble, ¿no? Pues yo estaba chaval y decía, pues, algo nunca había yo visto, ¿no? Todo eso. En mi país también hay etnias, pero no se visten con plumajes, se pintan su cara, su rostro y se tatúan. Wow. Algo que... Y usted vivía en un tipi, ¿no? Yo vivía en un tipí con Rosario, procreamos un hijo. Ese tipí se llenaba de amor. Sí, algo increíble, ¿no? Por eso cuando escucho de amor, pues sí, es bello. Por eso te digo, Ramiro, cuando alguien observas, como dicen aquí ahora, después te mueve el tapete, pues vaya, habla con ella, sonríe con ella y tómala de la mano y galopa. Corretea por las praderas del infinito, parcero, porque es bello. Oh, y salud por eso, qué hermoso. Sí. ¿Se ha vuelto a enamorar? Pues sí, hace poco tuve una relación con una dama y le hice un tatuaje, unas orquídeas aquí, y la subí apenas hace poco. Ah, qué bello, ¿no? Algo increíble, sí, sí. Esto, ¿sabes que tomar de la mano a una dama y caminar por las noches? Tal parece que vuelve a salir el sol. Y es de noche, parcero. Increíble. Y a mi edad, yo tengo 68 años, parcero. Pero rifamos, ¿eh? Te lo aseguro. Es mentira eso de que, ay, que no, mentira, parcero. ¿O será que mis genes son así, no? Todo está en la mente también, ¿no? Sí, todo está en tu mente. Si el camarada este nació conmigo, pues conmigo se tiene que morir. Claro. Por lógica. Claro. Entonces, si estás tú fuerte y con un deseo bien grande... No, mira, lo increíble es que cuando ves una dama y te atrapa, tu mente, tu alma, tu corazón, no se requiere de demasiado para cuando le abrazas, la charla es bella, la tomas de la mano. No, sientes un vigor encabronado, parcero. Es mentira de que los 60 y tantos, no. Ahí estamos. Siempre triunfando, sí, sí, firme. Hasta la victoria siempre, como decía el comandante Guevara. A ver, regresémonos a las Dakotas. Bien. Hace rato mencionó que se separaron, ¿no? De repente eso dejó... Lo que sucede de, que estando en las Dakotas, se empezaron a oír algo así como noticias de que el famoso grupo de Rolling Stone iba a estar en el Parque Central de Nueva York. Y ella y yo, pues era el tiempo de la psicodelia, recuerdo bien que todavía muchos saludaban, traían la greña, se vestían bien, pues bien raros, ¿no? Pantalones acampanados y a la cadera, las damas bien bellas,
se oía la música de la Janis, se oía la música de Rolling Stone, del maestro Dylan. ¿Y usted cómo se vestía? Yo me vestía así, tal cual estoy ahorita, siempre me ha gustado así, la mezclilla, los tenis, pero allá en ese tiempo yo vestí tenis, pues bueno, es de ese tiempo, ¿no? Y acá en México, pero siempre me ha gustado la mezclilla, la camisa, la playera blanca. Traía la greñita, no me gustaba, porque siempre estaba yo con la idea de que en un tiro te van a agarrar de la greña y ya no te van a soltar. Entonces, ella se vestía así bonito, con sus playeras largas, sus camisas a cuadros. Qué raro vuelven las camisas a cuadros. Sí. De colores chillantes. Y me dice que sí, vamos a escuchar a los Stone ahí. Y le dije, sí, vamos. Entonces la abuela le hizo a mi pequeño una especie como de cangurera y se lo colgó en la espalda Rosario, y nos fuimos a Nueva York y escuchamos cantar al señor Jagger. Estaba joven. Y bailábamos al son de los Rolling Stone. ¿Central Park? En el Central Park de Nueva York. Uf. Escuchamos la canción de Simpatía por el Diablo, la canción de Satisfacción, que en ese momento te llena el alma. Escuchamos la de Jumping Jack Flash. No, pues, increíble. Y pues todos en ese tiempo con la greña y paz y amor. Era el momento bello de la psicodelia. El Peace and Love. El LSD, maravilloso. El LSD, maravilloso. El ácido lisérgico a todo lo que daba. Sí, pues era el tiempo en que Janis Joplin se aventaba sus tequilas, se ponía hasta la madre con el ácido lisérgico igual. Jimi Hendrix. Claro. Jim Morrison. Oh. Janis, Carlito Santana, que andaba por allá rock and rollando. Gente de ese tiempo del rock and roll, de la buena música. ¿Qué pasó en Nueva York? Pues terminamos de ahí, se terminó la fiesta, caminamos de regreso y dejo ahí en las Dakotas, regresamos, porque está cerca las Dakotas, el norte, las Dakota del Norte y Dakota del Sur, Nueva York están cercas. Entonces, estando ahí en casa, se puede decir, yo le digo a Rosario, voy a salir a comprar esto. Y salí y me detiene migración. ¿Por qué lo detuvieron? Pues me pedían papeles. ¿Pero qué hizo para que lo detuvieran? No es que yo haya hecho algo, me vieron, no sé, mal, raro, no de ahí. Claro. Mi piel era diferente, porque ellas son súper racistas. Claro. Y me detienen, me piden papeles. Y no se habían llevado a cabo todavía los trámites. Y me detienen, estoy ahí, no me permiten hablar con Rosario y me mandan a la frontera, pero ya no a Mexicali, sino a Tijuana. Y pues era fácil en ese tiempo pasar, ¿no? De los Estados Unidos a México, así. Pero no logro pasar y por más que quiero algo, el destino estaba ya trazado, creo yo. El punto es que no puedo regresar y no puedo regresar, ni me podía comunicar con ella, ni con el pequeño, ni con nadie. Es cuando conozco a una bandita que quería pasar. Ellos eran de aquí del distrito, de la capital de México, y me platicaban de Tepito. Y yo me llamaba la atención, decía, bueno, que Tepito, estos cabrones me están bromeando en el doble sentido, no pensaba yo, me están queriendo pues hacer la broma pesada, ¿no? Y me decían, pues vamos a Tepito, parcero. Y se reían de cómo hablaba yo, ellos hablaban el caló. ¿El caló? El modismo del lenguaje. En ese tiempo, pues, que chale, esto de qué tranza apenas empieza, pero había ese de que chántalas y que chácalas en la buchaca, o sea, chacas en la buchaca, decía cállate la boca, aplacérate. O sea, siéntate, porque decían, aplacérate a la vera de mi menda. Y decía, pues qué pedo, qué me dicen, ¿no? Eso quiere decir, siéntate a un lado mío, ¿no? ¿Aplacérate? Aplacérate a la vera, o sea, enfrente de mí, o a un lado de mí. Y esas palabras me llamaban mucho la atención. Decía, y que vamos a Tepito, y que vamos a Tepito.
Entonces, para eso conozco a una dama filipina. Pues chaval, no sé, dicen que el colombiano tiene caché. Y conozco a una dama y pues... y le veo sus tatuajes. Y vuelvo a encontrarme. En Tijuana es una ciudad muy, muy cosmopolita. Ahí converge muchísima gente de todas las nacionalidades. Y ahí conozco a otra dama. Y precisamente se llamaba Tania, esta chava. Y me muestra sus tatuajes. No hablaba el español, ni yo el asiático que de su país, el tailandés. Pero le veo sus tatuajes y me enamoro, ¿no? Digo, del tatuaje. Y ahí sí había tiendas de tatuajes, pero pues estaba muy chavo y no me permitían tatuarme. Les hago caso a sus camaradas y es como regresamos de lo que es increíble. El centroamericano quiere ir de su país, de Centroamérica para acá, y a los Estados Unidos, el famoso tren carguero, o la bestia, ahora sé que le llaman la bestia. Y todo lo contrario, venimos de allá para acá igual en un tren carguero para México. De Tijuana a México. Increíble. Algo increíble, porque ahí convergen, llegan a la frontera, por eso es que se suben a la bestia. Y de ahí sale el que va el del Pacífico y entra a los Estados Unidos, van cargados de infinidad de cosas. Y viceversa, yo de Tijuana para acá. Nos bajamos en Irapuato porque se había descarrilado un tren y ahí pedimos raite y llegamos a Querétaro. Y de Querétaro pues ya estaba cerca, es México. Y yo nunca había estado todo eso por ahí. Llegamos una nochecita ahí por Vallejo, Calzada Vallejo, no se me olvidará jamás. Todo lo que he caminado está en mi mente. Todo lo que he charlado y está en mi mente. Todo lo que viví en Lecumberri se quedó en mi mente. Me marcó demasiado. Lo que sucedió en mi niñez en Colombia se quedó ahí. Y llegando aquí, nos metemos por la villa de Guadalupe y ahí se me pierden estos parceros. Lo dejan solo. Y me dejan solo. Y ahí dije, sí, Colombia entiende que mexicano es patraña. Me gusta la mala vibra. Y después supe que de la villa para Tepito, pues hasta caminando llega uno. Entonces fue como llego ahí, me quedo ahí en la villa y solo, y dije, hijo de puta, ¿y ahora qué hago? Entonces me meto a una de las colonias aledañas ahí y me encuentro con una barda grandísima. Dije, ¿qué será aquí? ¿Será una factoría? ¿Qué es aquí? Unas bodegas. Y me asomo, sí eran unas bodegas, pero de muertos. Es el panteón que está ahí en la colonia Martín Carrera. Sigue estando el panteón ese y siguen sepultando gente. Entonces dije, pues de aquí soy. Aquí duermo, nadie me va a decir nada. Y me brinco la barda y ahí dormí cerca de una semana, hasta que se dieron cuenta los veladores y me decían que no podía estar ahí. Pero me hice tan camarada de ellos que después ya me dijeron, pues órale, pues tú nos ayudas a dar el rondín. Y ya después cuidaba el panteón, fíjate las cosas. ¿Cuánto tiempo vivió en el panteón? Como 2 años. Tenía yo 16, 17, iba a cumplir 17 y iba a cumplir 18 cuando para esto empiezo a armar el imperio ese. Hice un imperio, parcero. Yo era el patrón porque yo vendía armas, yo vendía pastillas, yo vendía perico, luego llevaba a Televisa. No, ella era el patrón, andaba enriendado, traía ahí un mido de oro, bien vestido. Bueno, pues... ¿Cómo empezó eso? Lo que pasa que ahí daba la vueltica un señor todas las noches y yo siempre estaba en la barda del panteón. Fíjate, pues no sabía bien el terreno que pisaba y siempre estaba en la barda del panteón asomándome. Yo creo que alguien que me veía se asustaba porque ya no pasaban por ahí, pero siempre daba la vuelta un señor, una vueltica por ahí con una bolsa y me llamaba la atención. Y la banda cercaba y hacían el tracateo y dije, la droga, se está tirando, aquí hay movimiento. Y después lo abordo y le digo que si me podía vender, siendo que yo nunca me he drogado, no me gusta. Ni la hoja de coca, yo la mastiqué y me regañó, me hizo daño. Entonces dije, no es para mí.
Y fue como empecé a charlar con él, ya lo esperaba todas las noches que pasaba y después le empecé a cargar su bolsa. Él iba de una banqueta para allá y yo a la otra. Porque había un equipo de judiciales, no en ese tiempo era el servicio secreto, que ya lo conocían y lo renteaban, le pedían la renta para que él pudiese pasar y poder vender. Y en ese tiempo eran grupos de servicio secreto, unos les llamaban los asesinos, que después supe por qué les llamaban los asesinos. ¿Por qué? Eran unos judiciales, unos policías, porque habían matado a unos, se les había pasado la mano en el pozo y aparecieron en el canal del desagüe, cerca, las aguas negras. El punto es que yo le cargaba su bolsa, él se iba por una a otra banqueta y yo pasaba desapercibido. Y me acompañaba y iba vendiendo él su material, pero era marihuana. Y pasó el tiempo y me relaciono con más gente y después con más gente. Y después el bueno de toda esa gente, narcomenudistas, en ese tiempo le llamaban petróleos. Te digo que todo va cambiando, modismos del lenguaje. Llegué con el bueno. Y este señor, no sé a qué se deba, te digo que el colombiano tiene caché, pero este señor era el bueno de todo ese lugar. Y después se hizo mi padrino en el aspecto de la unión. ¿Sí me explico? Me conecta con X, Y y Z y después empiezo ya a comprar más y ya empiezo a distribuir más y ya me lleva con cierta persona que vendía en la Noatzacoalco y me dice el nombre, fulano. Y luego me lleva con otra dama y me dice el nombre, fulana. Y luego me lleva en Martín Carrera con otra persona a donde existía el picadero. Fíjate, ya era a gran más escala. La Tecata, porque ni era cocaína, ni era heroína, ni era la basura de la heroína, la Tecata. Y había un picadero. Un picadero es donde llegas, compras tu material y te ponen un camastro ahí o en el suelo y ¡pin! Viajas. Se acaba la rumba, es tu viaje. Si sigues consumiendo, bien. Y si no, te dicen ya, camínale, parcero, ¿no? Es muy difícil encontrar y a llegar a ese lugar. Ahí llegué y me presentó a fulano y a la dama. Y luego la otra dama por allá. Y después, ya a todas estas gentes, al conocerme bien, y decía el señor porque cuando detuvieron al padrino, Calderón, el negro Calderón, sí lo puedo nombrar porque era el patrón. Lo detienen con una gran cantidad y lo saca a la revista Life. Y ya para salir en el Life, wow, era el bueno, era el patrón. Él llega a Lecumberri y me quedo yo y me hago cargo de todo. Se llevan al bueno. Se llevan al bueno y me quedo yo. Y es como yo formo el imperio, pero yo me hago cargo de la casa del patrón, cuido de la esposa, cuido de la hija. Me quedé como patrón y ahí se formó el imperio. Pero eso tenía que ser pasajero. Eso era efímero. Porque andando en ese movimiento hay tres caminos: el hospital, el cementerio o la prisión. Y me sucedió la prisión. Cuando yo iba, recibo un mensaje de cierta persona y me dicen, es que hay que llevar acá, tal lugar. Yo lo llevo, dije. Es mi dinero y yo lo llevo. Si mando un emisario me gana con mi plata. Y de la villa para acá, a la colonia Santa María de la Ribera, porque yo tenía una relación con jóvenes de la Casa del Estudiante Sinaloa. Ahí estaba, donde está ahora el kiosco, ahí tenía yo que llevarles 5 kilos. Yo vendía en Tlatelolco, parcero. Yo les llevaba a los estudiantes de Sonora. Yo les llevaba al edificio Nuevo León. Ahí yo llegaba y distribuía, no, hombre, de fibra. Sí, pues había plata. Yo traía un falconcito negro 68 de calavera cuadrada. No, bonito mi auto. Y ya pero andaba armado. Yo traía 2 tubos. O sea, hubo momentos en que hubo
enfrentamientos con la policía, así de banqueta a banqueta, cabrón. Párate, pinche Tito. Y no, pues, no, bello, cabrón. Sí, hermoso. Cuando truenan los balazos, sí, no, qué chingón. Es una adrenalina al 100 y ves cómo les vuelan los cristales. No. Ni en las películas, ¿no? Ni en las películas. Yo, bueno, y hasta cuando recibí los impactos, pero ya posteriormente me di cuenta que sí te vuela los balazos, cabrón. Porque cuando ves como pum, el impacto y ves como, tú piensas, ese es un truco. Pero cuando recibí los impactos en el cuerpo dije, no era truco. ¿Fue en esa vez? No, y eso ya fue posteriormente cuando... Entonces esa vez llegó con sus 5 kilos ahí cerca del kiosco. Y me detiene la policía, cabrón. Hasta pienso que hubo un 4 ahí. ¿Te acuerdas de los 4? Sí. Eso viene importantísimo porque el 4 me sigue. Cuando yo voy a entregar, se presentan varios camaradas de traje y dije, hasta con sombrero, porque usaban sombrero. Había unos camaradas que le decían Dick Tracy. Los del servicio secreto, ¿no? Tenían tandito, es tando, es un tando. El tando es el sombrero. ¿Y sabes por qué tando? Porque había una marca que llamaban Tardán y tú traes un tando. O sea, un Tardán es mucho dinero. Sí, un sombrero es como el 3 Coronas. Acá. No, sí, no. Porque yo quise usarlo, pero no me quedaba. Me balconeaba demasiado. Igual la gorra, ¿no? Si de por sí tengo cara de chaca, pues peor. Y ¿sabes qué? Que me detienen y me llevan a la 13ª delegación. También el 13 es peligroso para mí. Y llegué a la 13ª delegación, que está en la colonia industrial, una colonia de mucho dinero, una de las primeras colonias de la villa, sí, la industrial. Y luego la Lindavista. Pues están pegaditas, qué raro, fíjate. La clase bien jodida, Martín Carrera, el barrio, y nomás brincaba una avenida, Lindavista, de mucho dinero. Industrial, de mucho dinero. Guadalupe Tepeyac, de mucho dinero. Y el jodido, y no, qué raro, siempre ha sido eso. Siempre ha sido así. El yin-yang, el equilibrio, el jodido y el de dinero. El oscuro y el claro. La loquera total. y ¿sabes qué? Que entonces me detienen, me llevan ahí, me empiezan a dar una madriza porque en ese tiempo te llevaban al pozo. Y me dan pozo y pedían al bueno y pues yo aferrado, pero si el bueno soy yo. No le creían. No me creían. Pues estaba yo chavo, un joven. Ese me vieron bien enriendado. Yo traía mis cadenas de oro, mi midro de oro, mis botas bien bellas, mi blazer, mi pantalón de mezclilla. Andaba fino. Sí. Pero bueno, yo estaba sentado y me amarran. Pues llévalo al pozo, dice el comandante en ese tiempo. Llévalo al pozo, güey ahorita aflójale las tuercas. Y ahorita verás que canta ranchero. Y como yo sé bien que en mi país el sapo canta muy feo, yo no era sapo, parcero. Yo, una línea. Yo, un buen cabrón. Y me empiezan a vendar. Me quitan la ropa y luego me vendan la cabeza. Y me cargan. Y no sé dónde hijos de puta me llevaron, pero de pronto, siento el agua y me meten. Y me sacaban. Y me metían. Entonces, no conforme con eso, es porque yo no aflojaba. Pues digo, yo no sé cantar, parcero. El sapo canta muy feo. Al sapo lo pisoteamos y lo matamos. Y aquí el que canta ranchero también lo matan. Es la chiva, sí. Es la borrega. No cabe. Es un Judas, es un traidor. ¿Y sabes qué? No conforme con eso, entonces sacan gas, de repente, y me echan gas en la nariz, y luego me ponen una bolsa, y ni así, pues ¿qué podía decir? Pues el patrón era yo. ¿Por qué no íbamos a ir? ¿Cómo me iba a ver yo? Mal. Y me iban a matar. Total que se cansaron, y a los 3 días me llega una Julia, que en ese tiempo le decían la Julia, una camioneta de traslado, y me suben, y ahí vienen 3 mujeres. Y nos suben a todos los que,
pues una cuerda para el Palacio Negro de Lecumberri. Y yo ya bien madreado, bien asustado, porque en serio entra miedo, parcero. Porque me decían, vas para Lecumberri. Y la banda, vas para Lecumberri. Y ahora sí va a estar cabrón. Y que acá oía los comentarios y decía, pues que yo ni sabía, sin saber, nunca había estado detenido. ¿19 años? No, 18. 18 iba a cumplir. Dije, hijo de puta, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué en Lecumberri? ¿Qué chingos va a pasar, no? Pero decía, bueno, pero pues sé fuerte, cabrón. Porque mi abuelo, cuando yo estaba niño, me dijo un día, hagas lo que hagas, mijo, echa para adelante. Y yo dije, pues sí, echamos para adelante. Ya nos suben y resulta que iban 3 damas y ya cuando vamos llegando a Lecumberri, pues veo así por entre las rejillas una construcción grandísima como un castillo, ¿no? Dije, la madre, ¿y esto qué es? Pues sí, y baja. Pero antes de bajar, se me tiembla el alma, en serio, parcero, y soy honesto, y me dice una dama de las que iban ahí, órale, hijo de la chingada, no se ponga a chillar porque lo madreo. Una vieja, y sentí así, dije, ay, hijo de su pinche madre, esta vieja es cabrona. Que me paro firme y dije, pues ya, lo que venga. Fin, y bajamos, entramos a Lecumberri. Mis primeros pasos a mesa de prácticas, me preguntan mi nombre, de dónde eres. Para esto yo no decía que de Colombia, decía que era de Guerrero. Entonces tenía que inventar bien la historia esa. ¿Y de dónde es tu padre? De tal lugar. Mi madre. ¿De dónde eres tú? De Arcelia Guerrero. Y se me grababa tanto. Yo soy de Arcelia Guerrero. ¿Tu padre cómo se llama? Así, así. ¿Tu madre cómo se llama? Así. ¿Cuántos años tienes? Así. Y constante, ¿eh? Para que si te apendejabas te daban trucha, cabrón. Y bueno, paso y me toman la foto. Ahí es donde veo estas cámaras y me toman la foto de frente con un numerote aquí. Y luego de perfil. Y luego otra vez. Y luego tocas piano. Y dice, pues hay que ir a tocar piano, ¿no? Las huellas. Eso es tocar piano. Las huellas. Las huellas. Y una vez y otra vez, ahora ya no se tocan nada más las huellas, parece que ahora ya tienes que poner las manos así completas, bien detectado. Y así fue el ingreso al Palacio Negro de Lecumberri, por esos 5 kilos de marihuana. Yo pensaba, dijo, ¿cómo es pendejo este parcero que no se dio cuenta? O sea, te entra en tu mente una sinfín de cosas que dices, ¿cómo es posible que te hayas apendejado? ¿Cómo no te diste cuenta de esas personas que estaban ahí? Un 4. Llegué a la conclusión de un 4.